cordial saludo, tutor, compañeros. Mi nombre es César Leandro Cabezas, hago parte del grupo 9, Algoritmos y Modelos de Criptografía. La presente es para hacer sustentación, soporte y confirmación de los procesos que se están solicitando en el documento en el script a desarrollar. Como podemos visualizar, el punto 4, desarrollar un script que realice automáticamente los siguientes procesos: codificar el archivo XTXT base 64, establecer comunicación segura entre el servidor de la financiera y el servidor FTP del proveedor utilizando el ritmo asimétrico, generación del hash, enviar el archivo codificado y el hash al proveedor. Como podemos visualizar, estos son los elementos. No se especifica un lenguaje de programación para la ejecución del script. Se ha tomado en cuenta, se ha definido, cada uno de los compañeros ha aportado su código. Yo he propuesto el Python, que es un lenguaje de programación orientado a objetos, libre, que se puede utilizar en un lenguaje en sistema operativo Linux, en cualquier sistema operativo como el Mac también. Como podemos visualizar, se ha desarrollado un documento explicativo de cada uno de los elementos y las conclusiones de nuestro proceso. Se lleva a cabo la explicación. Se han agregado elementos no solicitados complementarios que se pueden identificar como necesarios. Como podemos visualizar, tenemos en este momento un elemento que tenemos la confirmación, la utilización de las dos herramientas. En este momento se está grabando el video, está siendo un poco lento. Se están visualizando los dos, se corren los dos elementos, los dos equipos virtuales, como aquí la máquina que podemos visualizar, que tiene la IP número 192.168.0.6, y la máquina de ejecución, que sería la remota, la que envía eh, el proceso de la ejecución del script. Se identifica cada uno de los elementos y descripciones dentro del documento como soporte. En este caso vamos a hacer el video para hacer una confirmación de la ejecución de cada uno de los procesos. En este momento podemos visualizar, tenemos nuestra máquina, que podemos tener nuestra VirtualBox, que tenemos tanto dos sistemas operativos Linux, que es el que envía, el que genera la ejecución y hace la conexión, y el Linux Mint 2, que es el que genera el receptor, que sería el proveedor por FTP, el servidor, que sería el destinatario. En este caso tenemos aquí ejecutando, corriendo en este momento, el remoto, el que va a hacer el envío. Está un poco lento. Tenemos la carpeta que se ha indicado en el documento en el anexo, que debe estar dentro de una carpeta DAR. Punto factura FTP, segunda carpeta, sería el elemento que se estaría enviando. Lo que como podemos ver es una factura electrónica, una demo de internet, que es la parte con importes de valores y de elementos, como toda factura electrónica. Posteriormente se ha creado dentro del mismo DAO una carpeta que sería enviados de FE, que serían las facturas electrónicas, que vamos a explicar en este momento. Igualmente, aprovechando la funcionalidad de Python, se ha creado una carpeta que, como pueden ver, es de seguridad, como un config en nuestros sistemas operativos, que podemos visualizar, que se pueden almacenar credenciales, direcciones y nombres de la carpeta que, como hemos utilizado, puede ser necesario. Por mayor seguridad, que sería la carpeta que se nos indica donde va a estar la factura electrónica, dat.facture, ¿cierto? El nombre de la carpeta donde vamos a dejar nuestros archivos ya posterior las pruebas. Como podemos identificar, se están creando cada uno, se crea una funcionalidad por cada uno de los procesos que se indican y que se pueden evidenciar. Una función verifica la factura electrónica que exista antes de llamar el proceso, porque se puede estar llamando el proceso automáticamente, pero no existe carpeta dentro de los archivos. Disculpas. Posteriormente, si tenemos un archivo que enviar, obviamente se genera el hash del archivo de facturación electrónica. Igualmente genera el elemento generado, el hash, la dirección, el dir, la dirección y el nombre. Posterior a eso se genera la factura en base 64. La codificación base 64 nos da obviamente el mismo resultado, un archivo creado, que sería ahí la codificación. Ya con los dos elementos generamos también una función que comprime los dos archivos en un solo elemento, que serán los que se enviarán por Super FTP al servidor remoto, y la funcionalidad que genera el envío. Vamos a evidenciar cada uno de ellos. Para nuestro caso, en este momento, estas son las pruebas que se han realizado anteriormente. Como podemos ver, se ha llevado un listado, está funcional, está generando el archivo.
los eliminamos. Como podemos ver, se acabó de crear uno. En este momento vamos a visualizar paso a paso los elementos. Mis disculpas, está como lento porque es una grabación. Por esa razón creo que no vayamos a poder realizar el conectar las dos máquinas al mismo tiempo. Inicialmente, generación hash. No vamos a verificar la factura porque lo vamos a evidenciar. Generación hash, podemos ver lo que una de las funcionalidades de forma ordenada, de forma lógica programada. ¿Qué hace la función hash? Tenemos el elemento que obviamente, como podemos identificar, ya hemos recibido, pues la dirección y el nombre del archivo, genera la librería, la hash 264, SHA-264 para obviamente hacer la compresión. Tenemos un bloque de 65.536 que es el ejemplo que encontramos. Generamos un archivo que va a tener la información hash con el nombre, la dirección, como podemos visualizar, la dirección donde está la carpeta de enviados, la descripción del archivo, un hash, nombre y fecha actual para identificación del proceso. Se genera, se almacena y se responde la funcionalidad. Como podemos visualizar posteriormente, al ser exitoso se genera la factura hash, se genera la codificación, el archivo de la factura electrónica, se genera en base 64, igualmente todo lo contiene la librería, afortunadamente se puede identificar code base 64, el encode se almacena igualmente y se devuelve el archivo que se ha creado. Posteriormente se hace la compresión de los dos archivos, se comprime en un solo que se quedaría como nombre FE comprimido, fecha y número, fecha, hora y minutos y segundos actuales, .zip, que sería lo que se estaría enviando. Como indicamos, esto es opcional. Para mayor seguridad se hace la eliminación de los archivos anteriores a la compresión, por seguridad, para que no se llene tanta información las carpetas. Posteriormente, como podemos visualizar, se llama la función enviar FTP, super FTP, que como podemos visualizar tiene primero las credenciales, como podemos ver en el servidor remoto 192.168.0.6, como el servidor tiene el elemento super FTP, el puerto, se crea el archivo, se obtiene, se recupera la llave de seguridad, que es la que necesita el super FTP para hacer la conexión con los demás campos. Se genera y se prueba aquí la conexión de realizarse perfectamente. Como podemos visualizar, anteriormente se abrieron, se corrieron los dos servicios, los dos equipos simultáneamente, pero se nos genera como un poco de lentitud en ese momento. Lo que vamos a visualizar en este momento es el beneficio que crea la función, el lenguaje de programación Python. Como es un, como podemos visualizar, es un Py que se puede ejecutar tanto por terminal que se describió, como también se puede utilizar como un componente, una API, que por eso se había planeado, se había propuesto también la autenticación, una API que lo único que hace es llamar a la funcionalidad que ya tenemos, que hace el envío de enviar factura, que sería el FTP. En este momento ahí se estaría corriendo. Podemos visualizar que se fueron eliminados cada uno de los elementos anteriormente probados. Lo que identificamos fue que se obtiene la información. Vamos a ver si podemos abrir una nueva terminal dentro del equipo, que está como lento. Que sí, que sí, que sí. Bien, podemos visualizar al lado izquierdo que se creó nuestra disculpas, no tenemos una super máquina, pero entonces nos está generando los procesos automáticamente como se solicita y en cada uno de los procesos que se indican. Como podemos visualizar, tenemos ya en este momento un FE comprimido que es el resultado de que contiene los elementos, el SHA, el 64 que se han enviado. En el documento, podemos visualizar la prueba de la recepción por el servidor remoto. Disculpas, disculpas, comprimido, ábrete, otra vez. Podemos visualizar, okay.
se deja visualizar. Como podemos visualizar, tiene el archivo comprimido, tiene los dos elementos, el base 64, que es el código codificado, el archivo codificado de la facturación electrónica en base 64. Igualmente tenemos el archivo hash, que como podemos ver, aquí lo tenemos, el archivo hash, la identificación del elemento, y el base 64, que es la codificación de facturación electrónica. De antemano, muchas gracias, disculpas por sus compañeros. Se está probando. En el documento está la prueba evidencia donde están los dos elementos que están corriendo, los dos equipos, tanto el servidor remoto por FTP como este equipo que está haciendo el envío. Ahí podemos visualizar tanto la recepción como la verificación de los elementos. Aquí podríamos ver la parte de recepción. Es que al momento de la grabación del video es mucho más lento. Como podemos visualizar, el equipo remoto, el Linux 2, que sería el servidor remoto por FTP, tendríamos aquí la IP, y el servidor local que envía la documentación con la conexión por Super FTP. De antemano, muchas gracias, bendiciones a todos y nos estaremos visualizando próximamente.